Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En el día de hoy estamos conectándonos para continuar la serie que empezamos ayer de los 40 días de oración y los 40 días para estudiar el Espíritu Santo. Ayer estuvimos hablando de cómo recibieron el Espíritu Santo los discípulos y otro grupo de creyentes que estaban con ellos en el día del Pentecostés. Hoy vamos a estar hablando de la recepción del bautismo del Espíritu Santo después del día del Pentecostés. Y es muy importante estudiar este tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, yo me voy al Padre, pero les dejo un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, podemos ver el papel y el rol fundamental que jugó el Espíritu Santo en el momento, ¿verdad? Después que Jesús ascienda al cielo, en el día del Pentecostés, y cómo se ganaron miles y miles de almas, cómo se hicieron grandes maravillas por medio de esa unción del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que hablemos de eso en estos días. ¿Por qué? Porque el papel que juega el Espíritu Santo en el momento histórico que estamos viviendo es un rol definitivamente muy importante. Jesús prometió bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo con el objetivo de que éstos estén capacitados para llevar el Evangelio al mundo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa, obviamente, que Jesús le hizo a sus discípulos, se cumplió en el día del Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual él llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que ellos hablasen. El bautismo del Espíritu Santo no fue solamente para los discípulos en el Pentecostés. Esta es una experiencia que es para todos los cristianos desde aquel entonces hasta el día de hoy. No todos los creyentes estuvieron en el Pentecostés. Una pregunta práctica que se podría hacer sería la siguiente: los cristianos, ¿cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo después del Pentecostés? La respuesta se encuentra en el libro de Hechos. En al menos 2 ocasiones el Espíritu descendió sobre un grupo mientras Pedro les hablaba. Cuando leemos Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron totalmente atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? De que también sobre los gentiles
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que ellos hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué ocurrió en esa cena? Que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó entonces con los judíos? Se quedaron atónitos de cómo los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de la misma manera que ellos lo habían recibido. Y es ahí entonces donde Pedro les dice cómo vamos a impedir el bautismo de ellos si han recibido al Espíritu Santo de la misma manera que lo hemos recibido nosotros. Dice Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pareciera que Dios también guió a la iglesia a recibir el bautismo del Espíritu Santo de una forma más ordenada mediante la imposición de manos. En cuanto a los creyentes samaritanos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, podemos leer lo siguiente. O sea, ya vimos cómo los recibieron los judíos, vimos cómo los recibieron los gentiles y ahora vamos a ver cómo los recibieron los samaritanos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12 al 17. Y dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron entonces allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces le ponía las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿verdad?, claramente cómo los samaritanos fueron guiados por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo y a bautizarse en el agua. Pero no obstante, ellos todavía, ninguno de ellos había sido, ¿verdad? Había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo por el agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, por lo que Juan y Pedro fueron a orar por ellos y a poner sus manos sobre ellos para que ellos también pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que esa fue la razón por la que Pedro y Juan acudieron a ellos desde Jerusalén con el propósito de imponer las manos sobre ellos para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Así que esta es una clara indicación de que el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu son dos experiencias como separadas. El Espíritu guía a la persona a aceptar a Cristo y a bautizarse en agua.
Esta obra del Espíritu es diferente al bautismo del Espíritu, que debe pedirse por separado cuando somos ya conscientes de las maravillas que vamos a recibir cuando recibamos ese bautismo del Espíritu Santo. Así que vemos en Hechos que Saulo, que llegaría a ser el apóstol Pablo, también recibió el bautismo del Espíritu mediante la oración y mediante la imposición de manos. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 17 al 18, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el caso de Saulo, el caso que estamos viendo ahora, que luego fue el apóstol Pablo, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió antes del bautismo de agua. Ocurrió inmediatamente después de su conversión en el camino a Damasco. Inmediatamente ocurrió el bautismo del Espíritu Santo, previo a él haber sido bautizado en las aguas. Encontramos un ejemplo similar de oración con imposición de manos cuando Pablo se encontró con algunos discípulos en Éfeso. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, que creyesen en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, profetizaron. Así que vamos a dejarlo hasta hoy, vamos a dejarlo hasta aquí, pero estamos estudiando, ¿verdad?, cómo el bautismo en las aguas no es equivalente al bautismo del Espíritu Santo y cómo ambas experiencias son necesarias. Cómo el Espíritu Santo nos lleva a bautizarnos en agua, que es la aceptación, ¿verdad?, de Jesucristo, y cómo luego nosotros debemos de orar por el bautismo del Espíritu Santo, que es quien va a transformar todas nuestras vidas. Dios les bendiga y que tengan una hermosa tarde, que podamos continuar orando los unos por los otros y que podamos pedir el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que va y estará jugando un papel fundamental en estos momentos de nuestra historia, como lo jugó en el tiempo del Pentecostés. Dios les bendiga.